Hoy estaremos analizando la ley de la intuición, tomada de las 21 leyes irrefutables del liderazgo del doctor J.C. Maxwell. Personalmente te recomiendo ponerle mucha atención a esta ley, puesto que como líderes necesitamos estar muy claros, comprenderla para luego poder aplicarla. Dicho esto, recordemos que los líderes evalúan todas las cosas con pasión de liderazgo. Lo que vemos, con lo que nos conectamos, estamos siempre con ese deseo. Miramos de forma diferente a los demás. Por ejemplo, todo el mundo evalúa según su predisposición hacia el liderazgo. El líder posee la intuición del liderazgo que les informa lo que hacen. Es una parte inseparable de lo que son. A mí me llama la atención porque Jeremías 33 dice: clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el diccionario la palabra intuición se define como la habilidad para conocer, comprender o percibir algo de alguna forma, de una manera, pero que es clara e inmediata, sin la intervención de la razón. Es algo así como que inmediato. Voy a repetírselo otra vez. Intuición, habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata, sin la necesidad de razonarlo mucho. Las personas son intuitivas en sus áreas fuertes, esto es, en donde tienen más desarrollados sus talentos. Permítame darle un ejemplo. Como músico que soy, yo puedo estar tocando un instrumento, por ejemplo, el piano o la guitarra, y al mirar a los otros músicos, aún sin partituras, poder definir a tenor de la armonía que estamos trabajando, cuál sería el próximo paso. Sin la necesidad de la intervención de la razón, es intuición. A eso es lo que me quiero referir hoy con la ley de la intuición, que está basada en los hechos más el instinto, más otros factores tangibles, tales como la moral del empleado, el momento en la organización y las dinámicas relacionales. O sea, la intuición echa mano de otra información que es importante tener presente: el contexto, ¿ok? En dónde estamos y cómo se están desarrollando las cosas. De allí que me llama la atención mucho, soy un lector del general exsecretario del Estado de Norteamérica, de los Estados Unidos de Norteamérica, general Colin Powell, y él tiene un libro en el cual escribió 10 reglas que los líderes deben tomar en cuenta. Y esto es algo bien importante porque recordemos que él fue el que comandó la guerra del desierto. Y él comienza diciendo: primero, nunca tengas miedo de volver loca a la gente. El buen liderazgo implica la responsabilidad del bienestar de todo el grupo. Algunas decisiones que tomes podrán molestar a ciertos individuos, y esto es inevitable. Tratar de ser bueno con todos invitará a la mediocridad y a poner en peligro a tus objetivos como líder. Por eso es que cuando el líder intuye que por ahí es donde tenemos que ir, toma la decisión sin tener temor volver loca a la gente. En segundo punto, él dice que el día que tus soldados dejen de traerte sus problemas es el día que dejaste de liderarlos. Mantente disponible y accesible. Con frecuencia, pedir ayuda se ve como un acto de debilidad que llevan a bajo desempeño. Muestra tu preocupación por la gente que está debajo de ti. En tercer punto, él dice: no te dejes confundir por los expertos y élites. Los expertos usualmente tienen más datos que buen juicio. Cuestiona siempre lo que dicen los expertos si no los entiendes. No asumas que saben más que tú. Y nunca dejes que te hagan aceptar algo que no entiendes completamente. Aquí tenemos en juego, en trabajo, la intuición.
No tengas miedo, regla número 4, de medir, de retar a los profesionales aún en su propio terreno. Aprende de los profesionales, búscalos como mentores y socios. Pero si no estás de acuerdo con lo que dices, déjaselo saber. La reputación no debería ser un obstáculo para el progreso. Quinto punto, no descuides los detalles. Una persona que tiene intuición es muy, muy detallista. Cuando las mentes de todos están distraídas, el líder debe estar doblemente pendiente. Todas las ideas y visiones en este mundo no tienen ningún valor si no pueden ser implementadas en forma rápida y eficiente. Los buenos líderes delegan y empoderan a otros en forma liberal, pero siguen prestando atención a los detalles cada día de forma intuitiva. Sexto punto, no sabes cuándo te puedes salir con la tuya hasta que pruebas. No esperes a que te den permiso, hazlo. Si le preguntas a demasiadas personas, seguramente alguno de ellos te dirá que no. Entonces, no preguntes, porque si lo que vas a recibir como respuesta es un no. Punto 7. Siempre busca debajo de la apariencia superficial. Wow. No asumas que las realidades de hoy continuarán mañana en una forma limpia, lineal y predecible. Toma los pasos necesarios para resolver los problemas a medida o, si es posible, antes que surjan. Vea la importancia de la intuición, oler, analizar por dónde vienen las cosas. Punto 8. Solo atrayendo a las mejores personas conseguirás grandes logros. Rodéate con los más brillantes, con los mejores. Harán la diferencia entre una organización y el logro. Mi padre, el obispo Estupiñán, dice: conéctate, enchúfate donde está la corriente. Punto 9. Nunca dejes que tu ego se acerque tanto a tu posición, que cuando desaparezca tu posición, tu ego se vaya con ella. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eso lo he visto yo muchas veces y se los he hablado en anteriores entregas. Líderes, entre comillas, que lo han sido, entre comillas, por posiciones que han ocupado, pero desapareció su posición y como su ego, su orgullo estaba agarrado, era de la posición y no de lo que ellos son en esencia, porque nunca fueron nada, pudiera ser, entonces se les cae el mundo. El cambio suele ser aplastado por gente que se aferra a su territorio, pero los líderes, escúcheme bien, líderes efectivos crean un clima en el cual el valor de una persona es determinado por su disposición, escuche, a aprender nuevas habilidades y asumir nuevas responsabilidades. Punto 10. Colin Powell dice: el optimismo perpetuo es multiplicador de fuerzas. Los líderes que culpan a otros y se quejan mucho promueven esas mismas conductas en su gente. Ahora, tengo una actitud que diga: aquí podemos cambiar las cosas, podemos alcanzar nuestras metas, podemos ser los mejores. Este juego no se acaba hasta que lo ganemos. Optimismo, actitud. Punto 11. Diviértete en tu misión. Toma un descanso cuando te lo mereces. Pasa tiempo con tu familia. Conseguir el equilibrio adecuado es fundamental. Una vida feliz en el hogar implica mayor productividad en el trabajo. Y no olvides el punto 12 que el general Colin Powell nos explica en su libro. Él señala: el liderazgo es solitario. La esencia del liderazgo es la disposición para tomar decisiones difíciles. Prepárate para estar solo.
Powell nos dice que él toma decisiones reuniendo un 40 y un 60% de la información que se puede obtener y luego utiliza su propia experiencia como factor de apoyo. Utiliza la intuición, él basa sus decisiones de liderazgo tanto en la intuición como en los hechos. Él se apoya en la ley de la intuición y eso ha marcado la diferencia entre los grandes líderes y los líderes promedios. Hablando una vez con un general, este decía que de todo el parte de inteligencia militar, de todo el informe que le reportan a él, solo toma como base el 5% y lo demás lo deja a la intuición. El líder intuitivo da a su personal dirección y propósito. Recuerde que lo que usted es, determina lo que ves. Lo que usted es, determina lo que ves. Ejemplo, dos amigos van al bosque. En ese bosque, uno ve un lago, hoteles, resort, patinaje en la montaña, en la nieve cuando venga el invierno, pero el otro ve solo árboles. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque uno solo fue de paseo y el otro está en búsqueda de oportunidades. No olvide este pensamiento, que la oportunidad está en los ojos del observador. ¿Cómo piensan los líderes? Los líderes evalúan con predisposición al liderazgo, producto de la intuición. Quien nació con la capacidad de liderar, escúcheme bien esto, es fuerte en el área de la intuición. Y los que no nacieron con esa capacidad tienen que hacer un gran esfuerzo para desarrollar la intuición, pulirla y sacarle provecho. Recuerde que la intuición es el resultado de la combinación de la habilidad natural y las destrezas aprendidas. Otra vez, recuerde que la intuición es el resultado de la combinación de la habilidad natural y las destrezas aprendidas. Intuición es la capacidad de interpretar lo que está sucediendo. En otras palabras, los líderes somos intérpretes. En toda clase de circunstancias, los líderes retoman los detalles que otros no pueden ver o que han pasado desapercibidos o no les han dado mucha importancia. Esto es, pueden sintonizarse a la dinámica del liderazgo. Es así como oler, que es lo que me la huelo lo que está pasando en la organización. Me huelo lo que está pasando, me huelo lo que viene. Pueden percibir la actitud de las personas. Podemos detectar la química del equipo, saber cuando las cosas marchan bien o cuando van en descenso o inclusive están llegando a detenerse. Conocen la situación antes de tener los hechos. Por ejemplo, antes que nos llegue la estadística, los reportes, los balances, los informes, etcétera, recomendaciones, ya el líder tiene una intuición de cómo están las cosas y a dónde van las cosas y cómo pudieran terminar las cosas. Esto es el resultado del liderazgo de intuición. Hace poco recibí la llamada de un amigo, un ministro, y él me decía, wow, lo que usted me informó a mí hace años ha dado resultado en este momento. Y es esa la ley de la intuición. En la intuición también es bueno y recomendable conocer lo que son las tendencias. Un líder tiene que conocer las tendencias del mercado, las tendencias políticas, las tendencias geográficas, las tendencias demográficas. Para eso es necesario estudiar el comportamiento humano, los desarrollos, las culturas. Entonces las tendencias, o la tendencia es una inclinación o disposición natural que una persona tiene hacia una cosa determinada. Por ejemplo, en mi familia tenemos tendencia a ser músicos y cantantes todos. Eso es una tendencia que hay en mi familia, en mi generación. Nace un niño, nace una niña que viene de nuestra rango o nuestro árbol genealógico,
tiene tendencia a ser músico. La tendencia es una idea o corriente, ya sea de tipo religioso, político o artístico, que va a tomar una determinada dirección en la medida que se explote esa tendencia. Los seguidores solo se enfocan en su trabajo actual. Los seguidores piensan en términos de tareas, en asignaciones, en proyectos o metas específicas que alguien ya trazó. Los gerentes se preocupan de la eficiencia y la efectividad. Tienen un punto de vista más amplio que los empleados, puesto que están pensando en términos de semanas, meses y años para alcanzar un proyecto que también se les presentó. Ahora bien, los líderes tenemos una perspectiva más amplia, puesto que nos fijamos con anticipación en años y hasta décadas en los proyectos de los cuales formamos parte, que estamos elaborando la visión y la misión, objetivos generales, objetivos específicos, planificación, el capital humano, su desarrollo, reingeniería de los procesos. Entonces la pregunta es, ¿con qué mentalidad estás trabajando tú? ¿Con mentalidad de seguidor, con mentalidad de gerente o con mentalidad de líder? Y esto es muy importante que lo clarifiques internamente. Hubo un tiempo que perdí personalmente, pues estaba en mentalidad de gerente, pretendiendo correr como líder. Los líderes tienen la capacidad y responsabilidad de aislarse un poquito de lo cotidiano y ver no solo hasta dónde han llegado, sino visualizar hacia dónde se dirige en el futuro con todo su equipo. Los líderes lo perciben primero y luego encuentran información para explicarlo después. Su intuición les dice que algo está sucediendo, que las condiciones están cambiando y que el problema u oportunidad se está acercando. Los líderes siempre están un paso adelante de los demás, puesto que si no lo hicieran, no estarían dirigiendo. Y esto solo puede hacerse si podemos interpretar las tendencias que nos rodean con la ayuda de la intuición. El líder del siglo XXI tiene que ser innovador. Vaya, te recomiendo que leas el libro Crear o Morir, del periodista Andrés Oppenheimer. Él habla sobre este tema. El líder que no es innovador, que no conoce las tendencias, no utiliza la intuición, va a pasar muchos problemas. Recuerde que los líderes son intérpretes de sus recursos. ¿Cuál es la forma como ves tus recursos? Un buen trabajador preguntará, ¿cómo puedo hacer para ayudar? Una persona exitosa se pregunta, ¿cómo puedo resolver este problema? El máximo ejecutor se pregunta, ¿qué debo hacer para llegar al siguiente nivel y poder superar esta situación? Pero el líder piensa diferente. El líder piensa en términos de recursos y cómo utilizarlos al máximo. El líder ve el desafío, el problema o la oportunidad y luego piensan, preguntan, ¿quién es la mejor persona que puede encargarse de esto? ¿Cuáles son los recursos materiales, tecnológicos, informáticos que poseemos? ¿Y qué nos pueden dar o servir ahora? ¿Cuánto nos costará esto? ¿Cómo puedo estimular a mi equipo para que triunfen? Los líderes vemos todo por medio de la predisposición. Su enfoque, nuestro enfoque es movilizar a las personas y reforzar los recursos para alcanzar las metas. Utilizamos al máximo cada recurso y cada activo que tienen para el beneficio de su organización. Utilizamos al máximo cada recurso y cada activo que poseemos
siempre para el beneficio del equipo, de la organización. Recuerden lo que dijimos hace poco, los líderes son intérpretes, pero además son intérpretes no solo de las situaciones, sino de las personas. Percibir lo que sucede entre las personas y conocer sus esperanzas, temores y preocupaciones. Percibir lo que está pasando en el salón de clases, por ejemplo. Si hay curiosidad en la reunión, si hay dudas, si hay renuncia, si hay anticipación o hay alivio. Entender, comprender y saber aplicar el lenguaje corporal, que significa cuando la persona está en esa reunión, qué posición tiene al estar sentado de pie, hacia dónde mira, hacia dónde dirige la cara, qué están haciendo sus manos. Interpretar a las personas es quizá la habilidad intuitiva más importante que los líderes necesitan poseer. Si lo que usted hace no involucra a las personas, entonces no es liderazgo. Y si no puedes persuadir a las personas para que te sigan, entonces no estás liderando, no estás dirigiendo. Los líderes, además, tenemos que ser intérpretes de nosotros mismos. Capacidad que debemos desarrollar para comprendernos e interpretarnos a sí mismos. El poeta James Russell expresó: nadie que no puede ser completamente sincero consigo mismo puede producir cosas grandes. Los líderes necesitan conocer sus puntos fuertes, sus puntos ciegos, destrezas, habilidades, debilidades, adicionado a comprender su estado de ánimo, porque ellos mismos pueden obstaculizar el progreso de la misma forma en que lo pueden crear. Recuerden que es más fácil destruir una organización que construirla. Dicen que se llevan 1000 segundos para destruir una reputación que costó muchos años construirla. Los líderes egocéntricos y pesimistas, rígidos en su forma de pensar, dañan a su organización porque caen en la trampa que no pueden o no deben cambiar. Y cuando eso pasa, el declive es inevitable, porque lo único permanente es el cambio. Ahora bien, ¿cuáles son esos niveles de intuición? Bueno, tenemos el liderazgo natural, naciste con habilidades, sabes cómo llevar personas del punto A al punto B. Segundo punto de nivel de intuición sería los que son cultivados para comprender el liderazgo, tienen aptitudes, aceptan la enseñanza y pueden desarrollar la intuición, porque el liderazgo puede ser aprendido. Y tercero, los que nunca comprenderán el liderazgo. Hay quienes no tienen ni una mínima célula en su organismo de liderazgo. Pero peor aún es que tampoco quieren aprender. No tienen interés en adquirir las técnicas necesarias para dirigir. Lo importante que usted debe entender es que no forma parte de ese número 3. Es decir, de los que no tienen ni un hilo de liderazgo en su cuerpo. No. Porque por eso usted y yo estamos hablando en este momento. Porque sí nos interesa. Y tal vez no nacimos con un liderazgo natural, pero estamos cultivando las herramientas para aprenderlo y desarrollarnos. En tal sentido, ¿cómo desarrollo la intuición? Lo primero es cambia tu forma de pensar. La Biblia dice, renovaos vuestro pensamiento. Dios transforma nuestro corazón. Pero el apóstol Pablo nos dice, tú tienes que renovar tu forma de pensar para que puedas comprender cuál es la forma, la manera en que Dios trabaja, en que el ser humano trabaja. Tantos paradigmas que tenemos, muchachas y muchachos. Porque mi mamá lo hizo de esta forma, mi papá lo hizo de aquella otra forma, entonces siempre va a ser de esa forma. Y resulta que no. Cambie su forma de pensar. Un líder tiene la capacidad de ver la situación y saber por intuición la jugada a realizar. Los que juegan el ajedrez, tenemos que estar muy preparados para identificar 5, 6, 7, 8 o 10 jugadas
de nuestro contrincante, aun cuando él todavía está pensando en desarrollar su jugada del momento. Los líderes resuelven problemas usando la ley de la intuición. Cuando los líderes se enfrentan a un problema, automáticamente lo miden y comienzan a resolverlo aplicando la ley de la intuición. Eso fue lo que hizo el rey David. David se quedó viendo a Goliat, lo midió, dijo, wow, este gigante está grande. Él revisó sus recursos. ¿Qué tengo? ¿Cómo los puedo utilizar? Una honda, 5 piedras, pero su mayor recurso fue Jehová de los ejércitos. Tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él sabía con qué contaba. Los principios del liderazgo son constantes, pero la aplicación de los mismos cambia con cada líder y con cada situación. Por eso es que es necesario que comiences a desarrollar tus habilidades, tus destrezas, que comiences a estudiar, que te unas a nuestro equipo. Porque tal vez este principio de liderazgo que yo te estoy dando y que estoy desarrollando contigo, en mi situación actúa de una forma y en tu situación pudiera actuar de otra. Entonces recuerde que usted tiene que saber muy bien que las cosas son cambiando. Llegó el problema, el tamaño de tu problema lo mides, lo comienzas a resolver, no por lo que yo te enseñé o por lo que yo te dije, sino por las habilidades que tienes para medir, identificar, oler cuál pudiera ser una solución aplicando la ley de la intuición. ¿Y sabes por qué? Porque el liderazgo es más arte que ciencia. Hay momentos en que nosotros como músicos no tenemos la musa, la inspiración, pero de repente nos llegó y nace una obra de arte. Recuerde, estos principios de liderazgo constantes, es como las 7 notas en la música, son constantes. Pero la aplicación de las mismas cambia con cada músico, con cada estilo, con cada interpretación. Aquí estos principios cambian con cada líder, con cada situación que debes enfrentar. Por eso la intuición es súper necesaria. Caso contrario, puede ser tomado por sorpresa y luego ir a llorar al río, mi hermano, mi hermana. Concluyo con unas preguntas, como siempre. ¿Confías en tu intuición? ¿Te basas más en los hechos o sentimientos? ¿Has determinado cuál es tu talento fuerte? ¿Has trabajado en ese talento fuerte? ¿Has puesto atención a tus sentimientos, instintos e intuición? ¿Has podido determinar en qué momento sabes que algo es bueno antes de tener la evidencia? ¿Cómo puedes saber que ese lugar es el lugar exacto? ¿Alguna vez te han traicionado los instintos en esa área? Si es así, ¿cuándo y por qué? Es necesario que conozcas tu capacidad, tu aptitud para la intuición en esa área fuerte de tu talento antes de intentar desarrollarla en el liderazgo. Recuerde que una de las habilidades más importantes en el liderazgo es interpretar a las personas. ¿Cómo se cataloga usted en esa área? ¿Cómo saber lo que otras personas sienten? ¿Cómo identificar cuando las personas están molestas, felices o confusas? ¿Puede anticipar lo que otras personas están pensando? Finalmente, ¿cómo mejorar la intuición? Otra vez, lea libros sobre relaciones. Te recomiendo el libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influenciar en las personas. Si quieres que te lo envíe por tu email, escríbeme. Con mucho gusto te lo voy a enviar PDF. Segundo, involucre a más personas a las conversaciones.
Tercero, observe a las personas. Capacítese para entrenarse. Capacítese para pensar en términos de movilizar a las personas y gerenciar los recursos. Piense en los proyectos y metas actuales. ¿Cómo puede alcanzar esas metas reclutando, motivando y capacitando a los demás? ¿Cuál es la mejor persona que puede encargarse de esto? ¿Cuáles recursos materiales, tecnológicos o de información poseemos que nos pueden ayudar en este momento? ¿Cuál será el nivel de inversión? ¿Cómo podemos estimular al equipo para que todos triunfemos? Son preguntas que en la medida que vayamos contestando te van a ayudar a mejorar la intuición. Soy Wilmer Estupiñán. Gracias por estar allí y hasta una próxima entrega.